¿Quieres saber cómo se hace un masaje de espalda? ¿Quieres conocer cómo hago un masaje en la zona lumbar? Quédate y conoce las técnicas secretas que utilizo para dar un masaje. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy os traigo cómo realizar un masaje en casa, técnicas de masaje, intensidad de masaje, qué hay que hacer y qué no hay que hacer para dar un masaje relajante. Los beneficios del masaje son muchos. Básicamente, pues lo que buscamos es una relajación del paciente, una relajación muscular. También, cuando frotamos la piel y frotamos los músculos, se produce una regulación hormonal. Aumentamos el calor y esa sensación de bienestar pues es uno de los grandes beneficios que tienen las técnicas de masaje. Ojo, no estamos tratando un síndrome del piramidal, no estamos tratando una contractura. Cuando hay una patología lo tiene que trabajar un profesional. No os metáis donde no sabéis meteros. ¿Y cómo vamos a dar esta terapia de masaje? Tenemos al paciente tumbado, boca abajo. Esto es muy cómodo porque es una camilla y tiene una apertura en la cabeza y nos podemos tumbar en una zona blandita. Se podría hacer en una mesa, se podría hacer en un sofá. ¿Cómo vamos a dar este masaje? Lo que os digo, tenemos que ponerle bien cómodo, una toallita para que no haya o no se acentúe la hiperlordosis, ya que queremos relajar la zona lumbosacra, lo que tenemos que conseguir es que esta zona esté relajada. Hay gente que se tumba boca abajo y tiene hiperlordosis y luego le duele la espalda. Os dejo una noticia de qué es la hiperlordosis y qué podéis hacer si lo tenéis, porque es un tema que va muy relacionado. ¿Cómo tiene que ser este masaje de espalda? Básicamente el ritmo tiene que ser suave, tiene que ser con cariño, suavidad, ternura, como si estuvieseis bailando un vals despacito, ¿de acuerdo? No tiene que ser algo enérgico, rítmico, muy anárquico, tiene que seguir un patrón, tenéis que estar todo el rato tocando al paciente, no vale hacer una técnica, retirarse y volver a hacer otra, ¿vale? Esas son indicaciones generales. La intensidad va a ser media-baja. Daos cuenta que si dais una intensidad alta lo que vais a conseguir es que luego haya una inflamación y esa inflamación nos va a pasar factura. Queremos dar un masaje relajante, queremos ayudar a la persona que estamos dándole el masaje, no queremos que luego tenga una inflamación post-masaje que le duela más. Así que mucho cuidado con el tema de las intensidades. Que esto me da a la siguiente regla súper importante, es regla del no dolor. Lo que duele, inflama. Lo que inflama, pues luego nos va a doler. Entonces, si hacemos una técnica y te dice el paciente, me está doliendo, ya se está defendiendo y queremos relajarla. Así que regla del no dolor, chicos. Posición del terapeuta, ojo, no lesionarse. No podemos dar una terapia de espalda un masaje de espalda en este caso, y acabar nosotros destrozados. Entonces, la regla de la corbata. Básicamente, si tuviésemos una corbata virtual, vamos a tratar lo que cae directamente en ese eje vertical. No podemos tratar a esta distancia. Si tuviésemos que tratar cervicales, nos iríamos aquí. Lumbares aquí. Bien pegaditos al paciente y dejándonos caer un poquito encima de él. Nada de utilizar solo la fuerza de los brazos, sino acompañar, mover, bailar un poquito, moveros. Si os movéis delante a atrás, los brazos van solos y os va a ayudar a realizar mejor la técnica de masaje. Comenzamos con las técnicas de masaje, mis técnicas secretas para realizar un masaje, en este caso lumbosacro, hasta el trocánter y hasta T12. Se podría subir para arriba porque todo está correlacionado, pero vamos a empezar por el principio, como siempre digo. Vamos a hacer una técnica suave al principio, con muy poca crema. Ojo, como os he dicho, cuanta más crema haya, menos profundizáis. Entonces no vamos a echar muchísima crema, simplemente que haya una fricción y que vosotros notéis que tenéis buena conexión. Esta primera técnica es una técnica palmar, en la que lo que vamos a hacer es llamar a la puerta, decirle hola, ¿cómo estás? Déjate trastear un poquito, vamos a mover las manos muy suaves, haciendo ochos, una arriba, una abajo, con la palma extendida, diciéndole a la piel, venga, vamos a empezar a hacer un masaje, estate tranquila, no te voy a hacer daño, vamos despacito, ¿de acuerdo? Cambiáis de postura, os vais con las dos manos a un hemicuerpo y trabajáis haciendo circulitos, ¿vale? Técnicas muy suaves. ¿Durante cuánto? 5 minutos, por ejemplo, 5 minutos un poquito glúteo derecho, 5 minutos un poquito cuadrado, 5 minutos no, 20-30 pasadas glúteos, 20-30 pasadas cuadrado, 20-30 pasadas otro cuadrado, 20-30 pasadas otro cuadrado. Así llevaríamos 2 minutos. Una técnica más global es ponerse
de caudal a proximal, utilizar las palmas de la mano e ir despacito haciendo pues un masaje superficial, sin apoyarnos mucho. Simplemente queremos hacer un llameamiento a la sangre en la piel, que se vuelva flexible para las siguientes técnicas de masaje que comenzamos ahora. Empezamos las técnicas de masaje. El otro era preparar, ¿de acuerdo? Es masaje, pero estábamos preparando. Entonces, hemos pasado de palmar a palmar fuerte, por decirlo de alguna manera. Vamos a trabajar con lo que es la eminencia tenar hipotenar, con lo que es la palmita de la mano, este taloncito que hay aquí. Y lo que vamos a hacer son pasadas longitudinales. Eso es, yo ya me refuerzo aquí, es un palmar reforzado, que es lo que quería hacer, pero pasadas longitudinales con las dos palmitas, apoyándonos encima y desarrollando una intensidad media. Despacito. Como veis, tengo cremita siempre en esta mano para cuando vea que no hay crema suficiente, podemos meter un poquito. Lo mismo, pero de arriba abajo y de abajo arriba, saliéndonos a la altura del sacro hacia los trocánteres, hacia los huesitos de la cadera. Palmar. Eso es. Y ahora vamos a hacer un palmar reforzado. Es la misma técnica que me ha salido instintivamente al principio, que es la mano en la muñeca. Es esta técnica y vamos a trabajar con esto. Vamos a hacer presión con esta parte de la mano. Aquí lo que vamos a hacer es reforzar el peso y ya dejarnos caer con los dos brazos. Como veis, no estoy trabajando aquí, estoy trabajando encima del paciente y dejándome caer. Técnica muy agradable. Arrancamos desde el reborde óseo, espina sacroiliaca, los huesitos que hay aquí. No hace falta tener conocimientos de anatomía para realizar un masaje. Simplemente ganas, buen rollo, estarse tranquilo y realizarlo con una intensidad media, baja y despacito. Como veis, no separo las manos del paciente en ningún momento. Estamos trabajando, ¿de acuerdo?, con el talón de la mano. En este lado también, pues podemos trabajar un poquito. Otra manera de trabajar con el talón de la mano sería aquí, un poquito más profundo, y otra que sería en toda la zona glútea, generando un círculo. Reborde de la mano, nos apoyamos, gancheamos un poquito si queréis, una técnica también que viene muy bien. Eso. Y así pues no perdemos, ya que vamos, nos llevamos y traemos, no perdemos viaje, como el que dice. Pues talón reforzado, una técnica muy importante que utilizo todos los días. Seguimos con la siguiente técnica, dedos reforzados. Los dedos, si aprietan solo así, ¿de acuerdo?, pues al final hacemos mucha palanca y nos hacemos daño en las articulaciones. Mucho mejor si con la eminencia tenar hipotenar, el taloncito de la mano, lo que hemos hablado antes, lo reforzamos. Si reforzamos esta técnica así, lo que podemos hacer es más fuerza con la mano izquierda, con la derecha es sensitiva y vamos a hacer, como os digo, 3-5 minutos, las técnicas de antes, 3-5 minutos, todo en global tiene que ser unos 15-20 minutos de masaje, 25, como mucho media hora. Más de media hora yo no daría en una zona tan pequeña un masaje porque al final no relajas, inflamas. Entonces vamos haciendo barridos, despacitos, longitudinales, salimos del reborde óseo, hacemos el masaje en la zona blandita, no vale de nada masajear zonas duras, hay que evitar presionar la columna, ¿de acuerdo? Hay que irse por la zona blandita de la espalda. Pulgares reforzados para todo lo que son la columna, los músculos que están al lado de la columna. Podemos cambiar el sentido y bajar, llegamos a zona de hueso y terminamos por glúteo. Os lo muestro aquí. Bajamos, llegamos a zona de hueso, dejamos de hacer fuerza y nos metemos en la zona glútea hasta el trocánter, hasta el huesito de la cadera, que os vais a poder tocar en la cadera, ¿vale? Tenemos una técnica pegada a la columna, 10-20 veces, 10-20 veces, cambiamos de lado, 10-20 veces, 10-20 veces. Técnica de dedos reforzados, ¿vale? Técnica de círculo. Esto hay que tener buena mano, si no os podéis hacer daño, ¿de acuerdo? Entonces es simplemente generar un movimiento de izquierda a derecha y coordinar con la mano. Está muy bien porque lo podemos hacer con las dos manos y es muy agradable. Son técnicas de círculos concéntricos que ayudan un poquito pues a relajar. Arrancamos en la sacroiliaca y nos vamos pegando longitudinalmente por toda la columna. Como digo, son técnicas que si no salen, os duele la mano, no las hagáis, ¿de acuerdo? Estos son manos entrenadas, al final no podemos hacer una técnica de pro, hay que ir poquito a poco, aún así yo os las enseño, ¿vale? Más cositas, pisiforme reforzado.
Bueno, esta técnica la hacemos porque mucha gente se pone con el dedo gordo y empieza a apretar aquí y lo que tiene luego es un problema en el dedo gordo. Entonces, una buena técnica para todo este tramo longitudinal es pisiforme reforzado. Lo que vamos a hacer es esto. Ponemos el dedo, apoyamos el talón de la manita y nos estabilizamos. El dedo gordo es sensitivo, ya sabe por dónde va y lo que va a hacer la otra mano es reforzar metiéndole presión. Vamos a hacer 3 líneas de acción. Salimos de los huesecitos, ¿de acuerdo? De lo que es la cadera, lo que es la cresta ilíaca, la sacroiliaca está aquí, aquí está la columna, que no vamos a pasar por encima de la columna en ningún momento. Y ponemos 3 dedos. Estas son las 3 líneas de trabajo que vamos a hacer. Ponemos dedito, pegado a la columna, y subimos lentamente 10 veces. Seguimos en el siguiente dedo, en la siguiente línea, 10 veces. Y la siguiente línea 10 veces. Haríamos lo mismo por este lado, os lo muestro por este lado, aunque para tratar ese lado tendría que darme la vuelta, ¿vale? Despacito. Eso es. Despacito. Seguimos con una técnica también muy potente, que es nudillar o de puño. Básicamente, con los nudillos se pueden trabajar pasadas muy lentas, porque son muy potentes, ¿eh? Entonces, muy despacito, simplemente dejando caer el puño sobre el cuerpo, ¿eh? Despacito, sacando un nudillo o sacando 2. Pero para estabilizar bien este masaje, estaría muy bien mano, un nudillo o 2 y estabilizamos. Y así conseguimos que la articulación no sufra, que haya un equilibrio, que haya una guía. Podemos hacer esas 3 líneas de acción que os he comentado antes, que va muy bien. ¿Que queremos meter 2 nudillos? Pues técnica que varía. Ya no es aquí, sino sería así. Trabajando con 2 nudillitos. Cambiaríamos el sentido de la mano de aquí a aquí. Técnicas más globales para espaldas bien grandes, técnica totalmente nudillar. Ponemos la manita aquí, lo hago sin una mano para que lo veáis, que es, como veis, hacer un rastrillo a cada lado de la columna. Con la mano estabilizamos, cogemos el dedo gordo, hacemos un relleno de la mano que así va a estar más cómoda y se va a lesionar menos, y así lo que hacemos es estabilizar. Eso es, pasadas con cariño, os vuelvo a decir, intensidad suave, relajada, una intensidad todo el rato constante, no puede haber tirones, no puede haber presiones, si hay dolor el paciente no lo comunica, en este caso, y bajamos la intensidad, ¿vale? Estas técnicas nudillares van muy bien para todo el tema de glúteo. Como veis, reforzamos, salimos del sacro y nos vamos hacia la caderita. Pasamos por encima de la sacroiliaca, ahí, y miráis la caderita. Serían 2 líneas de acción, una más en horizontal y la otra más en oblicuo. Eso es. Trabajamos más en horizontal y la siguiente más en oblicua. ¿Cuánto? Pues 10 pasadas en horizontal y 10 pasadas en oblicua. Seguimos con más técnicas secretas. Vamos a utilizar ahora el antebrazo para trabajar distintas zonas, ¿de acuerdo? Tenemos el antebrazo para trabajar aquí una V, ¿vale? Vamos a utilizar el antebrazo reforzado pasando la zona cubital de la muñeca y terminando con un arrastre de antebrazo y codo. Recupero, gancheamos. Vamos hacia adelante, despacito, ayudándonos, y cuando llegamos a la zonita del codo, replegamos un poquito y terminamos. Para volver hacia atrás y aprovechar el viaje, pues gancheamos un poquito la estructura. Y nos cambiaríamos a la última oblicua, ¿de acuerdo? Que es una oblicua hacia abajo, una horizontal y una oblicua hacia arriba, en la que tiraríamos lo que es la técnica, llegamos con el codo, recogemos y vamos haciendo roce hasta que llega la mano y ganchamos. Es una técnica muy buena. Hay otra técnica para trabajar lo que es el cuadrado lumbar con dedos reforzados, 10 líneas, gancheo, oblicuo hacia arriba, horizontal, bajo hacia abajo y gancheo igualmente, y abajo y gancheo igualmente. Esto 10, 10 y 10, como os digo. Si no os podéis guiar por tiempo, que es medio minuto, un minuto cada técnica, podéis hacer 10, 20 veces cada pasada y así sabéis que no os estáis pasando. Otra técnica de antebrazo que va a venir muy bien.
Básicamente, nunca le echamos la crema directamente al paciente porque está fría, va a hacer ¡ay! Y se va a defender. Entonces, siempre encima de nuestra manita. Antebrazos. Mirad qué técnica combinada más chula. Llegamos con las manos al cuadrado lumbar, metemos antebrazos y una va hacia el glúteo y la otra hacia la dorsal. Recuperamos, gancheamos, cuadrado lumbar con las dos manos en V, metemos los dos cubitales, metemos el antebrazo y aquí. Y nos recuperamos tocando al paciente, no perdemos contacto, no hacemos esto y nos vamos y empezamos otra vez, no. Tenemos que estar en continuo paciente, continua tensión. Y esto tiene que ser muy relajado, no nos tenemos que tumbar encima del paciente, tiene que ser agradable. ¿Le está gustando al paciente? Un ok, si le está gustando al paciente. Un ok, tenemos el ok, no le duele, no me ha dicho nada, pues seguimos. ¿Cuántas veces hacemos esto por cada lado? Pues 10 veces. Como veis, una técnica en la que utilizamos nuestro cuerpo, no utilizamos los brazos. Estamos simplemente, los brazos se apoyan y generamos esa maravillosa técnica de masaje con antebrazos. Perfecto. Vale, antes de terminar voy a hacer técnicas que suelo hacer todos los días, que son una mezcla de todo lo que habéis visto. Las voy a ir secuenciando, que esta es la manera con la que yo trabajo, muchas veces las lumbares y la zona lumbosacra, que me cuesta a veces describir y quiero que veáis, ¿vale? Así que os dejo el resumen de estas técnicas, no os doy más el coñazo hablándoos y os ponéis a ver esto un poco. Bueno, para terminar estas técnicas de masaje, que hemos empezado 5 minutos suave y 15, 20, 25, 30 minutos de técnicas suaves, recordad, vamos a terminar con 5 minutos de relajación. Después de lo que ha sido este baile, hay que frenar despacito. Hay que darle otra vez mucho cariño al cuerpo, haciendo círculos, relajando, induciendo a la calma al paciente durante al menos 5 minutitos. Volvemos a terapia palmar, en la que podemos hacer la de echarse la pulisera de Miyagi-san, Cobra Kai, como mola esa serie. Y vamos a relajar al paciente y vamos a inducirle a estarse tranquilito porque hemos terminado. Cuando hemos terminado, yo os recomiendo tapar al paciente, dejarlo tranquilito, paciente ya sea hermano, hermana, padre, madre, hermano, amigo, lo que sea, y poner la mano en el sacro.
nos apoyamos un poquito, como veis, como el que se apoya un poquito pues, en una barandilla, y vamos a ir adelante, atrás, izquierda, derecha, círculo, 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 durante al menos 2-3 minutos. Luego es muy importante decir al paciente, levántate cuando quieras, tómate tu tiempo. Si tenéis un poquito de calor y aplicáis un poco de calor con un saco de semillas o con una manta eléctrica, vendría estupendamente bien. Pero al paciente no se le levanta corriendo, porque baja la tensión y al bajar la tensión, pues un paciente se levanta rápido y se marea. Así que despacito, cuando tú quieras ya, nos levantamos. Bueno chicos, hemos llegado al final del vídeo, muchas gracias por estar ahí. Si tenéis dudas o queréis que haga un masaje en otra zona del cuerpo o que os describa más técnicas de masaje, decídmelo en los comentarios. Darnos un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si queréis seguir recibiendo este pedazo de contenido que hacemos solo para vosotros. Y como siempre os digo, hasta la curación y más allá. Nos vemos, adiós, adiós.